De pie para recibir a nuestro panelista de todos los días martes, los porqueños, en esta 11ª versión. Viene muy entretenido el señor Héctor Vélez Mesa. Bienvenido, Héctor, a su programa Melate. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno, adelante. Muy bien también. Con música seleccionada para don Héctor Vélez Mesa, el teledocente. Ya no soy docente. Ya no eres docente, sí. Y ahora ya no. Otra vez te dije que quedaba algo. Ah, ¿ya no? No. En una semana ya está decidido que no. No, ya. ¿Qué pasó esta semana, Héctor? No, simplemente que ya definitivamente, porque se produjo un problema en la otra parte donde iba a hacer clase por todo este asunto que ha habido con la gratuidad. Entonces, algunas universidades bajaron mucho la matrícula y algunas han cerrado carreras. Entonces justo el curso que me tocaba hacer a mí no había alumnos porque habían cerrado el año pasado y se les había olvidado. Oh. ¿Y ese curso quedó sin...? Es que no, pero ¿qué pasa? Que no hay alumnos. Entonces hay que esperar un año más para volver a hacerlo. ¿Pero cómo se le había olvidado incluirlo en la malla curricular? No, lo que pasa es que el curso tiene que estar en la malla. Pero ¿qué pasa cuando tú a veces cierras una carrera un año? Entonces se empieza a producir un desfase en todos los años, que todos los profesores de repente de ese semestre no tienen alumnos. Son 2 semestres. Ya, a mí me había pasado muchas veces que de repente uno le avisaban, este año no hay alumnos. Pero ¿cómo? Si en la universidad está así, pero todavía les falta... Vamos en el año del desfase. Vamos en el año del desfase. Entonces ya definitivamente... Entonces como justo se produjo el desfase, entonces yo aproveché de decir que no más. De decir que no más. No más. Entonces vamos a presentar a don Héctor Vélez Mesa como ex teledocente. Como ex huevo, ex teledocente. Oye, Héctor, bueno, estamos para los por qué. Vamos a estar hablando con ustedes manden el suyo a través de @ los Twitter nuestros y también a través de la página de Héctor Vélez Mesa que está apareciendo en pantalla. Mira, René Barro siempre ha querido saber por qué a los nombres de cada uno de nosotros se denominan nombres de pila. ¿De dónde viene este singular nombre, valga la redundancia? Mira, nunca se me había ocurrido averiguarlo hasta que me llegó la pregunta. ¿Ya? Y en realidad la respuesta era demasiado obvia y fácil, y como era tan obvia, yo al principio no creí que esa fuera. Pero ¿cuál es el nombre de pila? No es el apellido, digamos. El apellido es el nombre de familia. ¿Ya? ¿Ah? Cuando se crean los nombres, primero se crearon los nombres, después los apellidos. Okay. Y muchos siglos después se crearon los apellidos. ¿Y los apellidos de dónde vienen? Es que lo que pasa es que, ¿qué ocurrió con los nombres? Que se produjo un problema con los nombres, que en un lugar donde había muchos Juanes, por ejemplo, cuando llamaban a Juan, podían contestar 2 o 3, Claro. ¿a qué Juan se refiere? Entonces es ahí donde al ser humano se le ocurre que, para diferenciarlo, entonces si tú eras herrero, te pusieron Juan Herrera. Ah, Si tú vivías en el río, pasaste a ser don Juan Río. Si vivías arriba de la montaña, don Juan Monte. Y de en tu casa había Álamo, mira, don Juan Álamo. Los Correa vienen de los que hacían Correa, quizás. Posiblemente sean Correa, y los Mesa, que yo soy Vélez Mesa, deben haber hecho Mesa. Claro. Ah, Claro, es verdad. claro. Entonces, ¿qué es Los lo que Picó ocurre? no vamos a decir. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que es ahí donde aparecen los apellidos para hacer estas diferencias entre todos los Juanes, Perfecto. los Albertos. Ah, muy bien. Pero, ¿dónde se colocaba tradicionalmente el nombre? En el pasado había un lugar donde a ti te colocaban el nombre, que era en la pila bautismal. Ah, Entonces muy bien. el nombre de pila era el que cuando te bautizaban, ahí te daban el nombre. Perfecto. Por eso se llama el nombre de pila. Eso hoy día que sigue ocurriendo para los cristianos, me imagino, pero no para a los laicos, no, a los que no tienen ninguna relación a los agnósticos. ¿Por qué? Porque en realidad hay que ir al registro civil. Claro, es como Claro. en vez de nombre de pila, nombre de registro. Debería ser el nombre civil, pero por ahí viene. Perfecto, por el nombre de pila. Nombre de pila. Oye, pero interesante lo de los apellidos. Una vez podríamos analizar de dónde vienen cada uno de los apellidos. Si uno se pone a ver, claro, tiene razón. Correa, Herrera, es un montón de apellidos. Pero además había otras clasificaciones. Uno de donde tú venías, otro de tu nombre. Del oficio, de la profesión. Claro, por ejemplo, ¿por qué tantos González? Pero no son parientes entre ellos, ¿Ya? porque se llama el patronímico de Gonzalo. Entonces, un Gonzalo se puso a su familia González, un Hernán le puso Hernández. Y así empezaron a aparecer. Otro era por el aspecto físico, por el señor Águila. Tenía cara de águila.
Ah, Que el señor mira, León claro. era muy bravo. Era muy Era muy claro. Oye, tienes toda la razón, ¿ah? Claro, entonces ahí empiezan a aparecer los apellidos. Perfecto. Y el nombre de pila entonces viene desde ahí. Y ahí, pero podríamos hablar un día, Un día de los apellidos, los muy apellidos, buen, sí, buen, sí. buen tema. Vamos al siguiente. Marcos Gilibranta, ¿viene Sí, pronunciado? sí, Una tía le comentó que había pasado la noche en blanco. ¿Por qué se dice esto cuando uno no puede dormir? Que se comenta el otro día, uy, pasé la noche en blanco. Sí, es bien raro, ¿ah? Porque en realidad cuando uno no duerme, en realidad la frase da la impresión que quiere decir que uno tiene la mente en blanco, Claro. es decir, que no está pensando. Claro. Pero cuando uno tiene insomnio ocurre todo lo contrario. Uno a veces no se queda a dormir porque piensa mucho. Eso Claro. es lo que en las cárceles se llama el caldo de cabeza. Ah, eso, el caldo de cabeza. El famoso caldo de cabeza cuando tú pones a pensar, me estará engañando mi señora, yo cuántos años voy a estar aquí, ay, este otro que me engañó, cuando sale, está ahí pensando, y no se puede Y quedar le dan dormido. vuelta, vuelta, Le dan vuelta, vuelta. Ya. Pero en este caso es distinto. Esto tiene que ver con la época de la caballería. Estamos hablando de ya de la alta Edad Media, Ya. cuando un caballero iba a ser nombrado, es decir, cuando una persona iba a ser nombrada caballero, esa noche él tenía que velar sus armas que tenían que estar resplandecientes, no sé qué le echarían porque el brazo no existía. Pero Claro, era bueno el brazo para sacar brillo a existe todo. el brazo todavía. ¿Todavía existe el Claro. brazo? Mira. Pero él se vestía de blanco y esa noche no dormía. Ya. Entonces él tomaba sus armas y esa noche hincado oraba toda la noche, Ya. con sus armas al lado y vestido de blanco impecable. Perfecto. Entonces él cuando decía pasé la noche en blanco significaba que se estaba preparando para que al día siguiente el rey lo nombrara caballero. Perfecto. Y él estaba arreglando sus armas, rezando y en Rezando, blanco. y reflexionando. Reflexionando. Pero vestido de blanco. No con la mente en blanco. Todo lo contrario, porque toda la noche meditaba. Perfecto, me parece muy bien. Nos vamos a la siguiente pregunta. Estamos analizando algunos por qué con nuestro querido Héctor Vélez Mesa. Andrés Prado siempre ha tenido la curiosidad de saber por qué a los vigilantes nocturnos de una empresa o fábrica se llaman rondines. Sí. Yo solamente tengo el dicho que te hay más vueltas que un rondín, pero... Pero fíjate que ahí, cuando dices esa frase, podría estar la respuesta. Ah, mira. Claro. Yo siempre he dicho, varias veces lo he repetido acá en el programa, que no hay nada más racional que el lenguaje. Ya. Cuando tú te pones a pensar en el lenguaje hay una tremenda racionalidad. Esta palabra posiblemente viene del mundo militar y particularmente de lo que es la marina, donde los llamados cabos de escuadra tenían que salir en la noche a verificar que los vigilantes estaban en sus puestos. Posteriormente se nombraron otros marinos también que salían a vigilar los lugares donde se guardaban las cosas, principalmente los arsenales, Ya. para que no fueran a robar armas. Pero ¿por qué le llamaban rondines? Porque se llaman rondines por las características con que se hacía la vigilancia en círculo. Era una ronda. Es una ronda. Ah, perfecto. Incluso hoy día tú sabes que los rondines, como por ejemplo tú sabes que tú tienes una fábrica y tú tienes un rondín, ¿cómo sabes que él realmente fue Se a les cada pone lugar? unos puntos donde ellos tienen Exactamente. que marcar. Van con un Van con aparato, una tarjetita una tarjeta y lo marcan. y lo tienen que marcar. Claro, ahora yo no sé si hoy día lo hacen tan en círculo como en el pasado, pero la palabra rondín viene de la forma como originalmente se hacía la vigilancia. A la redonda, que era una ronda. Claro. Ah, mira, bueno. Esa es la razón. Entonces del no nombre. está malo el dicho, te das más vueltas que un rondín. Por eso que te dije, a lo mejor en tu comentario estaba la explicación. Claro, maravilloso, espectacular. Sigamos. ¿Por qué a la verdad que se dice de frente y sin temor se denomina la verdad desnuda? Mira, aquí hay una historia que es una leyenda o es de la mitología que a mí me gusta mucho, ¿eh? Y que tiene que ver con lo que es esta verdad desnuda. Cuando a ti te dicen la verdad desnuda es cuando no te ocultan absolutamente nada y que normalmente duele a veces. Sí. Ya, pero en este caso existen dos personajes que son la verdad y la falsedad, que son enemigas, pero a veces se juntaban ellas y un día decidieron ir a bañarse las dos. Fueron a un lugar, se sacaron la ropa, se metieron al agua y de pronto la falsedad decidió irse antes. Se despide de la verdad Ya. y cuando sale del agua mira y le gustó más la ropa de la verdad. Entonces calladamente le quita la ropa a la verdad y se va y deja su ropa. Cuando sale del agua
la verdad, por eso te digo, esto es una historia, es una leyenda, Ya. cuando sale del agua, descubre que la falsedad le robó su ropa y que le dejó la... Pero como son contrarias, la verdad dice, pero yo no me voy a vestir Sí, de la con las falsedad. ropas de la falsedad porque incluso me podrían confundir. Y yo soy la verdad. Por lo tanto, decidió irse desnuda. Ah, Y desde ese día la verdad circula desnuda por el mundo Ya. porque no fue capaz de ponerse la ropa de la falsedad. para que no la confundieran Para y que para no que la- obviamente Entonces, no le dijeran la falsedad. a partir de esa historia, que es una historia de la mitología, se acuñó la frase la verdad desnuda. ¿Y por qué anda siempre desnuda? Mira, qué buena, ¿eh? Espectacular, como uno va aprendiendo con Héctor Belliz Mesa. Ustedes manden sus preguntas a través de www.hectorbellimesa.com. Tienes razón. Una amiga nuestra escuchó una noche en voz muy baja, se comentaba que una prima que se casaba en los próximos días tenía un vale en caja. No entendió por qué quisieron decir con esto de vale en caja. Y por qué además lo hablaban en voz baja para que nadie escuchara. Yo me acuerdo que tenía un director antiguamente de televisión y me decía siempre, güeyito, cuidado con el vale en caja. Sí. Tú sabes que yo la primera vez que la escuché, esa frase, yo me iba a casar. ¿Ya? Entonces tuve que irme a Talca. Entonces iba con unos primos en el auto de ellos que me llevaron. Entonces pasamos a almorzar al Juan y Medio. Y ahí por primera vez escucho cuando alguien en broma me dice, ¿y no tendrán un vale en caja? Oh. Entonces, tú sabes que en ese momento no sabía. ¿Qué es lo que es un vale en caja? Bueno, y ahí me explicaron. En primer lugar, ¿qué es lo que es un vale en caja? Las empresas normalmente tienen lo que se llama una caja chica. Sí. Y hay veces que se necesita sacar dinero de esa caja chica y hay que justificarlo siempre. Entonces tú necesitas 2.000 pesos para cualquier cosa, entonces tú vas, pides los 2.000 pesos, pero haces un vale por 2.000 pesos que queda en la caja. Entonces en la noche cuando se tiene que hacer el arqueo del dinero, aparece que hay, qué sé yo, 10.000 pesos en dinero y 4.000 pesos En vales. En vales. Ya. Figuradamente, esta es una manera figurada, el vale en caja es cuando alguien que se va a casar lleva trabajo adelantado. Claro, claro. Entonces cuando a uno le preguntan, oye, ¿y no llevarán vale en caja al matrimonio? Es que ya han adelantado trabajo, entonces podrían tener ya un embarazo de 2 o 3 embarazo de meses. 3 Esos que meses. todavía no se notan. Y que no se note que lleva un vale en caja. Y ese es el famoso vale en caja. Ah. Bueno, yo creo que el vale en caja era como, por eso que habla en silencio. Hoy día el vale en caja da lo mismo. Claro, es más común que el efectivo. Claro, todos meten vale en caja Claro. todos los días. Pero en el tiempo en que se acuñó esta frase, el vale en caja, que decirle a alguien o preguntarle algo era para que la persona se enojara. Yo Claro. creo que No, claro, claro. Imagínate una mujer Y por decirle eso que se lleva un hablaba vale- con susurro, en silencio. Mira, parece que va con valecito lleva en un caja. vale en caja, y nunca, Claro. ni nunca derechamente a la persona, mirarles, oye, No, para nada. Ay, ahora entiendo entonces cuando este director, cuando yo era animador de Extra Joven en televisión, el director Jorge Guajardo me decía, güeyito, salga todo lo que quiera, pero cuidado con el vale en caja. es que los vales en caja a veces obligan, Claro, sobre todo en el pasado. Hoy día no, pero en el pasado el vale en caja obligaba. obligaba. Vamos a seguir. Dice, Carlos Canales nos solicita que le aclaremos cuál es la diferencia entre la palabra sexo y sensualidad. Que es bien interesante porque si bien están relacionadas ambas palabras tienen un origen distinto. La palabra sexo se refiere a la condición orgánica de hombres, animales y plantas. Ya. Es decir, que se divide en dos, que son los dos sexos, masculino ¿Al y género? femenino. No, eso es bien interesante cuando alguien habla de género. No sé si te has fijado que normalmente se habla de sexo en los seres humanos y se han negado rotundamente algunas personas que se coloque la palabra género Ya. por ejemplo, en alguna disposición legal. Ya. ¿Pero por qué? Porque el sexo claramente son dos, masculino y femenino. Ya. Pero los géneros son tres. Ah, perfecto. Masculino, femenino y neutro. Ya. Entonces les podrían abrir una puerta insospechada con el, claro. que cuando si uno habla de géneros. Ah, mira. Entonces el sexo se refiere simplemente a esta condición orgánica, Ok. masculinos o femeninos, hombres o mujeres, macho o hembra en el caso del mundo animal, y viene de dos voces latinas que significan dividir, es decir, los seres humanos se dividen de esta manera. Pero la palabra sensualidad viene de otra. Ya. Y eso es lo que a mí me gusta esta historia, porque viene de la palabra sentido.
Ya. es lo que tú sientes. Ah, Entonces la palabra sensualidad tiene que ver con la vista, tiene que ver con el oído y principalmente con el tacto, ok. donde entran a tallar los sentidos y por eso se relaciona con el sexo. Claro. Porque ahí entran Afloran todos los sentidos. los sentidos. Entonces, una palabra significa condición orgánica, es decir, que divide a los seres humanos, y la otra habla de lo que sienten los seres humanos. Y la sensualidad... Pero van las dos de la mano, van Por muy eso, enganchadas. por eso te digo, yo van Claro. enganchadas las dos palabras. Pero la segunda tiene que ver con los sentidos y la satisfacción de los sentidos. Perfecto. Y eso se satisfacen por la vista, por el olfato también, Ya. el gusto. También. Mira, según se dice que el hombre aprendió a besar por una necesidad del hombre prehistórico que necesitaba sal. ¿Y dónde encontraba la sal? En la piel de otro ser humano. Entonces le pasaba la lengua para sacarle el sudor. Y bueno, y un día descubrió que era bien agradable, se le había pasado. Debe haber pasado la lengua por otro lado y ahí empezaron los besos. Y ahí, así habrían empezado los besos. Hay una de las teorías que se habla. El otro, el de los besos, está en... ¿Pero por qué no pasa con los animales eso? No, pero si los animales dicen que de ahí, los monos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen Pero cuando los animales se alimentan? pasan la lengua unos con otros, pero no se Sí. alcanzan a besar, po. No, pero los monos, cuando le daban, tengo entendido que hasta el día de hoy, cuando le dan alimento A las los crías. lo muelen primero en la boca. Sí. Y después se lo pasan. Sí. Que es el alimento colado, Claro. que posiblemente el ser humano prehistórico hizo lo mismo. Claro. Y de ahí entonces nace todo esto. Y eso tiene que ver con la sensualidad, cuando se descubre lo que es el placer. Perfecto. ¿Ah? Sigamos con nuestras preguntas. ¿Qué significa de que una persona se diga que está limpia de polvo y paja? ¿Por qué polvo y paja? ¿A qué polvo y a qué paja se refiere dicho esto? Eso también tiene que ver con una costumbre muy antigua. Resulta que en el pasado, cuando alguien arrendaba una propiedad, principalmente agrícola, el arriendo era la quinta parte de lo que rendía esa propiedad. Ok. Entonces, por eso es que, no sé si todavía, yo creo que existe, que hay gente que dice, tengo una quinta en el sur, otros tengo una Sí, quinta claro. cerca de Santiago. ¿Por qué? Porque originalmente esas propiedades pagaban una quinta parte de lo que producían. Pero en el caso de las propiedades agrícolas que se dedicaban al trigo, el trigo había que entregárselo al dueño de la propiedad. Ya. Porque el dueño de la propiedad tenía algo que no tenían los arrendatarios, que eran los molinos, donde se hacía la harina. Entonces es así como cuando una vez que estaba la harina, nuevamente se volvía a la quinta parte, que se quedaba uno, y la otra parte el resto. Pero cuando el dueño del molino pedía que le llevaran el trigo, decía que tenía que ir limpio de polvo y paja, porque ellos no podían limpiarlo. Es decir, tenía que llegar al molino, pero preparado para ir directamente al proceso. Perfecto. Y había que sacarle todo el resto, que era el polvo, Ajá. había que sacudirlo, y la paja. Y la paja. Claro. Ya. Entonces ahí viene de estar limpio de polvo y paja. paja. Espectacular. Vamos a seguir, Juan Colín tiene algunas también que llegan a través de la página web www.hectorbelismesa.com. Claro, por ejemplo, acá tengo una de la página de Don Héctor, dice, ¿cuál es el origen del verbo broncear? Ah, mira qué bueno. Hoy día está muy de moda eso. A ver, ¿cómo queda uno cuando se broncea? Color bronce. El bronce. Claro, El obvio. es decir, Medio cafecito. Claro, de ahí viene el bronceador, que es el que permite que la piel se pueda tostar un poco y adquiera el color del bronce. Tienes toda la Entonces, razón. ¿Ah? Y de ahí viene. Y que es un color entre cobrizo y bronce también. Claro, bueno, eso claro, depende Sí. también de la piel de las personas, si uno es más blanco Y o si ha más estado un par moreno. de horas al sol o no, eso va dependiendo. También, pues claro, Obvio. a mayor exposición entonces la piel se va a tostar más y eso puede ser también muy peligroso, Sí, sobre claro. todo ahora Claro. con todo este problema. Vamos al siguiente, dice Tito Arismendi, quiere saber por qué el hombre se hace leso con las pensiones alimenticias. Al hombre que se hace leso con todas estas pensiones, con todas sus obligaciones, le dicen papito corazón. ¿De dónde viene? Sobre todo la gente que cae en cárcel por esto, son los papitos corazón. po. Papitos corazón, claro. Bueno, obviamente esta es una expresión entre irónica, jocosa, festiva, que se acuñó para burlarse de estas Claro. personas que son los que no pagan las pensiones. ¿Y por qué papito corazón?
Es por una serie de televisión que existió en el año 73 y que fue muy famosa, y que ahí está, Ahí y está. que se llamaba Papá Corazón. Y la protagonista era esa niñita que se llamaba Andrea del Boca. Ya. Una niña que hoy día debe tener sus buenos años ya, Andrea. Debe ser cuarentona, Andrés del Boca. Claro, entonces, pero yo me acuerdo que fue famosa esa serie, Ya. pero a partir de eso se hizo una canción en nuestro país. Esta canción se llama Papito Corazón y la interpretan Los Picantes. Ah, sí. Claro. ¿Y la tenemos, Juan Colío? ¿No? Ah, está sonando. A A ver. ver, Papito Corazón con los picantes. Te lo esperaste, el placer pasa la cuenta. Eso te pasa por weón. Papito corazón, piénsalo 5 veces. Papito corazón, lo de los 9 meses. Hay que ser muy cara dura y maricón. Ok, usted la goza, don Héctor, con los picantes, ¿ah? ¿Le gusta la letra de la canción? Papito Corazón. La primera vez que escuché una canción de esta naturaleza fue en el viaje de estudio, donde uno nunca había escuchado estas palabras y cantaron una canción famosa que se llamaba La Vieja Julia. Ah, la vieja Julia acá. Julia. Sí, Julia. Sí, con J, Con con J, J. con J. Claro, no, Muy son bien. divertidas, son muy divertidas. Entonces ahí viene Papito Corazón. Claro, lo que pasa es que ellos tomaron el nombre, pero compusieron la canción para referirse, entonces es una mezcla de las dos cosas. Perfecto. ¿Ah? Nos vamos a la siguiente. Jorge Valenzuela pregunta el origen de la palabra siesta. ¿Es tan agradable tomarla en verano y obviamente cuando hace calor, en invierno también? Es rico una siesta. Fíjate que yo disfruto más la siesta que dormir en la noche. Mira, bueno, hay muchos que recomiendan que la siesta es muy benéfica para la salud, es Sí. decir, que todos deberíamos tomar una siesta, y en el pasado así se hacía, al extremo que la regla de San Benito, que fue un monje que fundó la orden benedictina, la regla decía que a la hora sexta había que tomar un descanso que se caracterizaba por el silencio y por el sueño, había que dormir para reponerse. La hora sexta en el pasado era el mediodía, ¿Ya? era el mediodía. Y de la hora sexta vino el verbo sextear o hacer la sexta. Y llegó a siesta. Pero fíjate que esto es bien importante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque yo me acuerdo que cuando yo era chico, uno almorzaba a las 12. Es Sí, decir, claro. uno escuchaba el cañonazo, los que vivíamos en el centro, y servían la comida. Claro. Entonces uno a las 12, después terminaba un cuarto para las 12, sobre todo cuando era chico, no se hacía mucha sobremesa, los cabros chicos los mandaban a dormir la Pero siesta. fíjate que en regiones, mi querido Héctor, la gente cierra el comercio y me da la impresión que la gente va a almorzar a su casa y duerme siesta. Porque- Y luego el comercio abre. Por las distancias. Claro. Las distancias. Tú, normalmente en ciudades que no son muy grandes, tú puedes vivir a 3 o 4 cuadras del lugar donde tú trabajas. Puedes ir a almorzar a tu casa. Pero lo que cambió es esto, y yo creo que fueron los bancos los que tienen mucho que ver con esto, es que ya no se cierra a las 12, sino que se cierra a las 2. A las 2. Claro. Por un tema que básicamente yo creo que son los bancos. Pero en el pasado se empezaba a cerrar a las 12. Cuando estuve en Asunción hace como 20 años, me acuerdo que a las 12 paraba todo. Y tú a las 12:30 no veías A nadie. Ahora, el calor a las 12:30. Yo el otro día estaba pensando en un emprendimiento que es poner un siestero, que la gente vaya y duerma siesta. ¡Ay, existe, yo lo sé! Que la gente vaya y duerma siesta en el centro de Santiago. Te hagan un masajito de relajación y uno duerma siesta. Hay un siestero en la calle Moneda. Moneda, sí, Sí, sí. sí, yo he pasado Es por que ahí. yo la quería poner en Ciudad Empresarial. Muy bueno Ya, sería ahí un de esos lugares, siestero. Daniel. Un siestero. Y fíjate que me tocó a mí la oportunidad de conocer la Moneda cuando estaba el presidente Piñera y nos llevan al despacho del presidente Piñera, donde tenía sus 3 computadores, qué sé yo, y la niña que nos llevaba nos iba guiando por la Moneda. Al lado del despacho del presidente, en la oficina, hay un dormitorio. Y decían que el presidente dormía siesta para poder seguir en la tarde trabajando. Yo conozco mucha gente que incluso en sus oficinas se han hecho al lado de la oficina una habitación discretita, tiene un baño para darse una ducha, Sí, a veces, claro. incluso tienen ropa para Pero es cambiarse. recomendable, fíjate, Sí, dormir unas 7 y seguir la jornada laboral. Sí. Ahora, yo no sé si yo nunca he ido hasta el hotel de las siestas, si son como los hoteles japoneses, que son como unas verdaderas... Con unos cubículos. Unos cubículos, Sí. ¿no? Pero ahí uno puede alojar. Claro. Claro. Los hoteles japoneses son como literas. Claro, pero ¿qué hace ya? Claro. Y bueno, tienen buena ventilación, está todo bien hecho ahí. Maravilloso. Ajá. Héctor, te
te queremos agradecer que hayas estado en nuestro programa. Sabemos que mañana va a estar en Olmué, así que toda la suerte del mundo. Vamos Muchas a estar ahí viéndote, tirando la buena energía, todo el fuego como hacemos en Radioactiva. Mañana estás en el programa Conectado de TVN. Conectados, sí. A las 6 creo que vamos mañana. Vas a ir a Olmué a comer esas cositas ricas de Olmué ahí en el Patagual, a almorzar, a comer, quizás en el rico camino, pasar por el Toro Fruit. Pero Muy eso es bonito. por el otro lado. Ah, ya. El jueves voy al ¿Te vas Toro por Fruit. Tiltín? Yo a Olmué uno se va por Tiltín, Sí. pero yo a mi casa me voy por las 5. Y después de Yayay tengo que cruzar la Calavera y después de la Calavera hasta Ocoa. Ok. Ya pues, Héctor, que te Gusto de vaya. verte. ¿Sabes qué? Lo voy a despedir porque vamos a tener recuento después. sí. Nos encontramos en marzo. Nos vemos en ¿Vamos a marzo. contar con usted en marzo? Eso sí. Muchas Eso gracias. sí. Muy Lo bien. otro no. Ok, gracias.